Adventista Visión Chile presenta Reavivados por su palabra y el audio lección de Escuela Sabática. No olviden suscribirse a este canal y darle me gusta y compartir con sus amistades. Hoy, lunes 28 de agosto, Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la roca. En este hermoso salmo se exalta el poder de Dios y el poder que se manifiesta en sus obras visibles de trastornar la tierra. Por ejemplo, se menciona sobre el cruce del Mar Rojo, cuando el Señor con su presencia ahí en la columna de fuego y de nube hizo abrir el mar y el pueblo pasó. También menciona sobre el Jordán, que también se abrió cuando pasó el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y todo el pueblo. Y así enumera estos eventos en donde la tierra es trastornada, remecida, removida por la presencia de Dios. Entonces, al final, en el versículo 7, menciona esta sentencia poderosa. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. ¿Cómo no va a temblar la tierra a la presencia de su Creador? ¿Cómo no va a temblar este pequeño planeta cuando el Creador de las galaxias, de los sistemas solares y soles, venga a la tierra? Cuando Cristo venga a buscarnos, la Biblia menciona, por ejemplo, en Apocalipsis 16, que va a haber un gran terremoto. La tierra se va a conmover ante la presencia de nuestro gran Salvador y Jesucristo, que es Dios. Primera de Pedro nos dice que los elementos de la tierra arderán. Todo se conmoverá ante la presencia de Dios. Quizás ese escenario te puede producir miedo, porque a lo mejor tienes un temor cuando la tierra tiembla, cuando hay un temblor o cuando ha habido terremoto. Pero quiero dejarte esta enseñanza. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, sufre dolores de parto, ¿cierto? Pero luego que nace el bebé, se olvida de esos dolores y ahora pasa al gozo. Lo mismo va a pasar en la segunda venida de Cristo. Qué terrible va a ser estar ahí en ese momento cuando tiemblen los mares, los ríos, los montes, los collados, cuando se estremezca la tierra, cuando el eje de nuestro mundo se desquicie, cuando el cielo se despliegue como un pergamino. Qué terrible va a ser eso. Pero recordemos esto, que va a ser terrible para aquellos que no estén preparados para recibir a Jesús. Pero va a ser un momento de gran gozo para aquellos que están esperándolo. Por tanto, si bien es cierto, va a haber un momento desagradable,
Pero cuando veamos a Jesús venir en gloria y cuando todo ojo le vea, ese dolor se va a transformar en un gozo, igual que en una mujer embarazada. Quiero invitarte a que pienses en la segunda venida de Cristo, cuando su presencia conmueva esta tierra. Que tú y yo seamos hallados fieles, leales y podamos estar en pie cuando Cristo venga. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, bienvenidos al audio lección de Escuela Sabática. Lección 10, cónyuges juntos en la cruz. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios 5, 25 al 27. Acabamos de leer el versículo de memoria y clave para esta semana. Lunes 28 de agosto. La iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Vamos a comparar Efesios 5, 25 al 27 y 29 con la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel 16 del 1 al 14. ¿Qué elementos de esa historia refleja Pablo en su bosquejo? Leemos entonces Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 29 dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cierre de cita. Vamos ahora entonces a comparar Ezequiel 16 del 1 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.
Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Cierre de cita. A medida de que Pablo, en Efesios 5, 25 al 27 y 29, le va dando forma a su metáfora del matrimonio que representa a la iglesia y su relación con Cristo, recurre creativamente a las costumbres y a los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino que, en primer lugar, ama a la iglesia como esposa. Nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. Segundo punto, se da a sí mismo como el precio de la novia. En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio, entre comillas, compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de esta costumbre. Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia, ya que Él se dio a sí mismo por ella, como dice Efesios 5:25. En la encarnación y en la cruz se da a sí mismo como el precio de la novia. 3. Baña a la novia. La preparación de la novia era una parte importante de las antiguas festividades nupciales. Como también ocurre en la actualidad, eran las damas de honor y los parientes femeninos de la novia quienes la preparaban para la ceremonia. Sin embargo, Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Es Él quien la santifica y la limpia en el lavado de agua, como dice Efesios 5:26, una probable referencia al bautismo. Cuarto punto, pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza se realiza por la palabra, como lo dice el versículo 26, que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a su esposa, quizás en el contexto de la ceremonia de esponsales que debemos comparar en Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14 y el capítulo 2 del 1 al 10. Vamos entonces a comparar estos textos. Leemos Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cierre cita. Ahora leeremos Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierre cita. Estas dos referencias bíblicas, si las observamos, tienen promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión. Los esponsales eran la versión antigua del compromiso moderno, pero eran un conjunto de negociaciones mucho más serias que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia por parte del esposo y la dote, que eran los bienes que la novia traería a su familia al matrimonio. Punto 5. Prepara y adorna a la novia. Cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece con un esplendor impecable. Cristo no solamente baña a la novia, también la prepara y la adorna. La pregunta para meditar: ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que Cristo siente por nosotros? ¿Por qué debería resultarnos tan reconfortantes? Queridos amigos, hemos concluido este día. Deseamos que Dios les bendiga de parte del canal Adventista Visions Chile, y les invitamos a dar me gusta a este audio y a suscribirse a este canal y compartir con tus amistades. Dios te bendiga.